Y la organización Semáforo Delictivo calificó al 2018 como el año más violento en la historia del país, pues se registraron 28.816 homicidios. Esto significa 15% más que en el año 2017. Al respecto, el presidente de esta organización, Santiago Roel, indicó que según su reporte, los estados con mayor tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes son Colima, Baja California, Guerrero, Chihuahua y Guanajuato. Además, reconoció que hubo una disminución en algunos delitos, como secuestro, que bajó 15%, robo a casa, habitación 8%, lesiones dolosas 6% y robo a negocio 3%. Sin embargo, Santiago Roel destacó que hubo incremento en ejecuciones en 22%, homicidios 15%, feminicidios 13%, violaciones 8%, extorsión 6%, violencia familiar 5% y robo de vehículos 1%. Eso es lo que se dijo, escuchemos. La regulación de drogas es el paso cero, es la condición cero. Si no le quitamos el dinero a las mafias, nos va a seguir haciendo la guerra a las mafias. ¿Cuándo lo entenderemos? Sí, ahí está la iniciativa de cannabis, no se ha discutido, entiendo que está en comisiones. ¿Dónde está esa es la prisa?